segunda. Sí, sí, sí. Son preguntas como fuertes, digamos, y complejas. Acaba de entrar Alicia, le damos la bienvenida a Alicia y ya vamos a Ah, arrancar ahora sí. Alicia es de Alicia es México, ¿verdad? una joven mexicana que hace parte de lo que les comentaba ahorita, es hija de todo un proceso de resistencia y de construcción de memoria. Ah, ok. Ahora sí me voy, pero estoy en contacto por WhatsApp. Quedamos en manos de Estela. Estela, arranca por favor. ¿Ya? Ok. Sí, ya. Ok. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, o buenas tardes o buenas noches con estos cambios de horario eh, de esta patria grande que tenemos. Eh, en algunos espacios ya es de noche, en otros de tarde, así que buenas. Un saludo cálido para todos y cada uno donde estén. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Les contamos un poquito que la idea de convocar a esta mesa tiene que ver con lo que Cavilando ha venido caminando, de conversaciones alrededor de los procesos de paz y de las reflexiones acerca de las violencias que se están viviendo en nuestros países. Es desde ese lugar que comenzamos a preguntarnos qué es esto de las comisiones de la verdad, cómo repensar en este tiempo estos espacios que buscan hacer justicia, develar, desencriptar las, los dramas, los conflictos subjetivos y colectivos que hemos vivido en nuestros países a partir de las dictaduras, quizás antes, pero a partir de las dictaduras y las tragedias que dejaron en nuestras vidas, en esta búsqueda por la verdad ha generado estos espacios de comisiones de la verdad. Pero ¿qué significan hoy? Uno de los primeros golpes con Stroessner en Paraguay en el 54, y del 54 hasta el 76 y todo lo que vino ha sido un periodo muy de quiebre para nuestras sociedades. Entonces ese largo periodo, cómo se reconfigura con las comisiones de la verdad y ya les preguntaría a los compañeros a los compañeros y compañeras, todos con experiencia y una experiencia importante en el trabajo por la paz, en el trabajo por la verdad, en el trabajo por la justicia. ¿Qué, cómo, qué estarían pensando hoy? ¿Qué significa hoy para la sociedad, social e históricamente, hablar de verdad y de comisiones de la verdad? Nos gustaría comenzar con esta pregunta. En los cuadritos de Ventaneando, de estos Zoom de ahora, tenemos a Beatriz Gentile desde Argentina, desde la Patagonia, desde Neuquén. Tenemos a Esteban, que está desde Honduras. Tenemos también a Pablo Ruiz, que está desde Santiago de Chile. Está Marvina, desde Antioquia, desde Colombia, y Omar Eduardo Rojas, que está en Bélgica, y ya nos contará por qué. Y Alicia de los Ríos, de México. Yo también estoy en México, te cuento, en el Distrito Federal. Mi nombre es Estela Quintar, y estoy encantadísima. Dirijo actualmente el Instituto Pensamiento y Cultura, IPECAL, y estamos enlazados, enredados con Cavilando en este caminar y pensar nuestras realidades, caminar, pensar y tratar de aportar, ¿no?
núcleos de posibilidades, potencializar espacios de reflexión, pero también de acción. Entonces, el espacio es de ustedes, la idea es ir conversando, más o menos 10 minutos cada uno, e ir circulando y tómense ustedes la palabra, y si no, iré acompañando esta conversación. Que en definitiva es eso, versar con otros acerca de una problemática importante para nuestros países. Y esa es otra cosa que quiero decir. Una pregunta como esta, ¿qué significa hoy social e históricamente? Hablar de verdad y de comisiones de la verdad puede ser muy, muy compleja, pero la idea es construir un campo problemático, iniciar la construcción de un campo problemático e iniciar una conversación que seguiremos teniendo, ¿no? La idea es iniciar en términos de pensamiento crítico. Y lo dejo como muy claro porque, claro, el desafío de pensar críticamente en estos tiempos es a veces eh, mm, decir cosas que no son agradables o que no son políticamente correctas, pero que son necesarias para abrir espacios de posibilidades, ¿no? De inéditos viables, de un pensamiento crítico que sea capaz de construir propuestas. Bueno, muy bien. Entonces, no sé a quién de ustedes les gustaría iniciar tratando de compartir reflexiones acerca de esto de qué es la verdad, entre comillas, ¿no? O como dramáticamente se dijo acá con la desaparición de los 43, la verdad histórica, ¿eh? O de los 43 estudiantes de Ayotzinapa me refiero, y qué lugar tienen hoy en nuestras sociedades las comisiones de la verdad, respetando la especificidad histórica de cada país. No es lo mismo Honduras que México que Chile, y mucho menos que Argentina. Entonces, ¿cómo desde cada país ustedes sienten que tiene sentido esta pregunta? Bueno, me gustaría tomar la palabra, ¿verdad? Soy Pablo Ruiz de Santiago de Chile, del Observatorio para el Cierre de la Escuela de la América. Como saben, hace días atrás, luego de 30 largos años, por fin se da un paso muy importante, que es comenzar a pensar una nueva constitución para Chile. Lamentablemente todavía seguimos siendo gobernados por la constitución que a sangre y fuego impuso Pinochet. Les preparé una presentación, voy a ser rápido como para agilizar la conversación. Bueno, contarles que recuperada la democracia, que durante mucho tiempo se ha llamado transición a la democracia, porque justamente todavía sigue la constitución de Pinochet y ha sido un proceso. Algunos le dicen justicia transicional, que no es otra cosa que un reconocimiento que las cosas no se pueden hacer tan rápido como se hubiera querido hacer. Lamentablemente ni la ONU ni los organismos internacionales han sido capaces de tener la fuerza para imponer que se avanzara más rápido en la democratización de nuestro país y que hubiera plena verdad y plena justicia para nuestras víctimas y que se encontrara hasta el último detenido desaparecido. Lamentablemente debemos reconocer que si bien se ha avanzado, queda mucho por hacer. En Chile, bueno, el primer paso que se dio fue hacer una Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en el año 90, que entregó su informe en el año 91. Esta comisión logró determinar que habían 2.095 ejecutados y ejecutadas políticas,
y 1.102 detenidos desaparecidos. Pero de eso se determinó que muchas eran víctimas por violación a los derechos humanos y otras eran víctimas de violencia política. Se incluyó ahí a policía o miembros del ejército que fueron asesinados o ajusticiados por la resistencia armada a la dictadura militar. Años después, muchos años después, del 2003, hubo una comisión sobre prisión política y tortura. Les tengo que comentar que yo soy un sobreviviente de tortura y me tocó entregar mi testimonio a la comisión. Realmente para las víctimas, para los sobrevivientes también, las comisiones igual representan un paso positivo desde el punto de vista que simbólicamente y políticamente se reconoce un hecho que sin duda repudiamos, que es una violación a los derechos humanos, que es también la presencia del terrorismo de Estado y la existencia de dictaduras militares en Chile y en América Latina. En el primer informe, 27.255 personas fueron reconocidas como prisioneras políticas y torturadas, y hubo un segundo informe en 2009 donde 9.795 fueron reconocidos como personas que fueron torturadas o sufrieron prisión política. En el segundo informe del 2009, además, hubo tiempo para que se presentaran nuevos casos sobre ejecutados y detenidos desaparecidos. Sin duda, en el caso de los torturados, estamos hablando de más de 35.000, pero se calcula que son más de 200.000. Incluso hay artículos que hablan de más de 500.000 personas que sufrieron algún tipo de tortura física o psicológica por parte de los militares durante los 17 años que duró la dictadura militar. Lo interesante de los informes, además de recibir los testimonios valiosos de los sobrevivientes, de los familiares, también dio cuenta que a lo largo de todo Chile, en más de 1.132 lugares a lo largo de todo Chile, se detuvo y se torturó a la gente. También hubo un informe sobre la verdad histórica y no trato de los pueblos indígenas, un tema siempre pendiente, pero sigue siendo un tema muy marginal, muy olvidado. Solo lo menciono para contar que algo se ha hecho, pero hoy día, en estos últimos días, las comunidades mapuche están reclamando y recordando este informe en torno a la deuda histórica que todavía tiene Chile con los pueblos originarios, que parte por el reconocimiento constitucional que en Chile no solo existe el pueblo chileno, sino que existen muchos otros pueblos, entre ellos el pueblo mapuche. 171 comuneros mapuches fueron asesinados en dictadura y en democracia van más de 14 hermanos mapuches asesinados. Bueno, el terrorismo de Estado es algo que no solo pasó en Chile, sino ha pasado por toda América Latina. Pero las comisiones de la verdad son algo nuevo, pero debemos y brevemente tener en la memoria que en todos nuestros países han habido muchas masacres. Quizás la más famosa en Chile, y a lo mejor ustedes escucharon la cantata Santa María de Iquique, 2000. Del año 1907, donde asesinaron a más de 2.000 trabajadores del salitre, pero a lo largo de la historia de Chile y de América Latina han habido muchas otras masacres que lamentablemente han quedado en la impunidad y en el olvido. También decir que en el caso del informe de la Comisión de la Verdad, poco se habla del rol que jugó Estados Unidos en el golpe de Estado y se habla muy marginalmente. Y desde nuestro punto de vista y conociendo los informes posteriores, sabemos que mucho antes que llegara Salvador Allende a gobernar, ya se hizo un intento de golpe de Estado al final del gobierno de Eduardo Frei, y posteriormente hubieron muchos otros intentos, y detrás de eso sin duda estuvo Estados Unidos financiando a grupos terroristas, interviniendo a la prensa, haciendo un bloqueo económico, etcétera.
Entonces, creo que en el caso de los informes no hay suficiente verdad en torno a determinar a los cómplices, a los responsables de esto y menos a los cómplices civiles. En ese sentido, conocimos el informe de Ecuador, que es uno de los últimos, 2010, y yo creo que este informe es bien interesante en el sentido que reconoce que el imaginario del enemigo interno que nació en el marco de la doctrina de la seguridad nacional fue instalado desde la Escuela de las Américas, que dio entrenamiento a todos los militares de todo nuestro continente, inclusive Cuba, antes de la revolución, recibió entrenamiento en la Escuela de las Américas de miembros del ejército cubano antes de la revolución. Entregamos el 7 de octubre pasado a la Comisión de la Verdad de Colombia un informe, se llama Desde el inicio hasta el final, Estados Unidos en el conflicto armado colombiano. Un dato, más de 110.000 militares y policías colombianos se siguen entrenando en los Estados Unidos, en la Escuela de las Américas, como en distintas otras academias militares, y hasta en Colombia viajan los estadounidenses a dar entrenamiento, reciben equipamiento, las lacrimógenas, las pistolas Taser, y en fin, Estados Unidos está muy involucrado en el conflicto militar colombiano. Para nosotros es importante haber entregado este informe para que la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad tenga estos datos a mano y recomiende en su informe final al Estado una serie de medidas, y creemos que para la no repetición se debe terminar con el entrenamiento en cualquier academia militar que sea cuestionada de promover la doctrina de la seguridad nacional o el no respeto a los derechos humanos. Como sabemos, Israel, Estados Unidos y otros países no nos dan garantía que nuestras tropas, que nuestros soldados se eduquen bien en cuanto a los derechos humanos. No da lo mismo donde uno envía a su hijo a estudiar, ustedes lo saben. Bueno, quiero terminar otra cosa, que los informes de la verdad también tienen una mirada limitada en cuanto a la resistencia armada que hubo a las dictaduras militares. Las dictaduras militares y los gobiernos represivos no solo violaron los derechos humanos, sino también violaron el derecho internacional humanitario, que restringe o limita las acciones frente al enemigo en la guerra. Hoy día, y puse esa foto como para compartirla con ustedes, hoy día se cumple el cumpleaños del comandante Raúl Pelegrín del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Él hoy día está de cumpleaños, y hoy día también fue asesinado junto a Cecilia Mañi. Quiero recordarlo para ponerle el rostro y también para hablar de esa memoria que está silenciada, que es la resistencia no solo armada, sino hubieron muchos tipos de resistencia frente a la dictadura de América Latina. Y quiero recordar también lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los derechos humanos se deben respetar para que los seres humanos, para que el hombre no se vea compelido al derecho supremo a la rebelión. Eso quería compartir con ustedes. Gracias. Gracias, Pablo. Pero entonces, Pablo de alguna manera está abriendo como el presente, ¿no? Un presente donde tenemos como deudas que se fueron acumulando, pero también unos problemas desde afuera, pero también desde adentro. Entonces hoy con esta complejidad de algunas pinceladas que trae desde la dictadura Pablo y estas cuestiones no saldadas, ¿qué es hablar de la verdad y de la justicia, justicia reparativa, justicia transicional? ¿Cómo operarían estas comisiones en el presente con este pasado que va acumulando
pendientes, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo quisiera tomar la palabra como para abordar la primera pregunta, si tiene sentido hablar de la verdad y en este momento. Y yo creo que tiene sentido y mucho sentido porque estamos en un contexto que yo pienso que no solamente es en Latinoamérica, sino a nivel mundial, donde se miente descaradamente y se miente además para promover el odio, la división y para promover medidas políticas, estrategias de gobierno que están destinadas, digámoslo así, a la exclusión, la opresión, el dominio de la población. Y entonces, en ese sentido, desde allí, obviamente, es importantísimo hablar de verdad. En otro lado, porque desde el mundo académico la verdad se ha venido relativizando a partir de una lucha que ha sido más de tipo epistémico, epistemológico en torno al problema de la verdad y si la verdad, lo que nosotros decimos, se adecua a la realidad. Y a partir de esa discusión que es filosófica y que yo creo que en el mundo académico es importante y necesario, hemos cambiado de un registro de la verdad en ese sentido de si nuestros postulados, nuestras proposiciones verbales, nuestro lenguaje se adecua o no a una realidad que estaría afuera, si esa realidad está afuera o no, que eso es un registro que tiene que ver con el conocimiento, nos lo saltamos a un plano que tiene que ver con lo ético-político, donde ese registro es distinto y es lo que yo estoy diciendo, es decir, que tiene que ver con la intencionalidad y con la rectitud, así por lo menos lo llama Habermas, y es cuando tú das un enunciado, tu intención es de sinceridad, de transparencia, de veracidad, de decir algo con un sentido sin querer engañar, o tus postulados están destinados a engañar, a ocultar, a tapar, a esconder, a mentir explícitamente. Y entonces en ese sentido, pues pienso que es fundamental que tanto nosotros desde las ciencias sociales como desde los movimientos sociales, pues nos ocupemos de trabajar por la verdad en un contexto donde se miente descaradamente. Y que se miente descaradamente. Quiero citar aquí a Goebbels, porque Goebbels, y que creo que es la consigna que se está siguiendo ahora con las fake news, o lo que hace Trump, o lo que se hace en Colombia, lo que se hizo con el plebiscito por la paz en Colombia, y lo que sigue haciendo el partido de gobierno en Colombia. Mentir sistemáticamente y utilizar esa premisa de que una mentira dicha 1000 veces se convierte en una verdad para la gente. Y creo que eso, ahí tiene mucho sentido hablar de verdad. Pero también tiene mucho sentido las comisiones de la verdad en contextos como los nuestros, donde esa política de ocultamiento, esa política de mentir, se utiliza también para esconder las atrocidades que ha dejado un conflicto armado, una dictadura, una violencia represiva. Y ahí, obviamente, si uno parte desde ese principio ético-político y se sitúa ya en el campo de los procesos de transición o en los campos de superación de la dictadura o en el caso nuestro de un conflicto armado de larga duración para tratar de construir una democracia, en ese sentido tiene mucho sentido hablar de comisiones de la verdad y la necesidad de que estas comisiones de la verdad puedan expresarse de una manera clara, directa, y que puedan precisamente desocultar, develar todo eso que ha sido ocultado, que se ha escondido y que han sido los hilos que han manejado, digámoslo así, no solamente el poder, sino la forma como se ha atacado directamente a la población, y no solamente a la población inerme, sino también a lo que es la población que se opone, digámoslo así, a esos proyectos políticos, porque esto no solamente ha sido atacar por atacar a cualquiera, sino que claramente y en una gran medida y en una gran mayoría ha estado dirigido en nuestro contexto, a líderes sociales, a gente que ha estado militando en procesos de construcción de paz, en procesos de derechos humanos, o también en el caso nuestro a gente que ha tenido tierras en lugares estratégicos, en lugares donde había proyectos y todo esto, y nada de eso se menciona. Entonces una comisión de la verdad, desde mi punto de vista, tiene sentido
precisamente para poder desocultar y develar todo este tipo de cosas. Tomando lo que dice, lo que nos dona Pablo y ahora Juan, está complicado porque, digamos, sería la verdad como una metáfora, sería la verdad como una práctica, sería la verdad como una experiencia, porque también hay verdades diferentes según sectores, ¿no? Los indígenas tienen y quieren siempre un capítulo y con justa razón, ¿no? Un espacio de reconstrucción de verdades de allí, los afros, los militares, los civiles, los guerrilleros, o sea, ¿cómo? Eso por un lado, o sea, el concepto de diferencia, porque es como que la verdad es un universal. Y en ese sentido, ¿qué piensan ustedes? Sería, ¿cómo asumiría esto en términos incluso hasta metodológicos? ¿Cómo se trabajaría esto desde la diferencia si queremos tener unos espacios o sea, de unos espacios más complejos, digamos, donde estén incluidos todos, ¿no? Eso en primer lugar. Y en función de lo que dice también Juan David y que trae Pablo, incluso desde su propia experiencia. ¿Hoy la sociedad cree en las comisiones de verdad? ¿Ustedes piensan que las comisiones de la verdad y los espacios de procesos de paz son creíbles por parte de la sociedad? Digo, no sé, Alcira o sea, digo como para ir, o qué piensa Omar, ¿no? Que es refugiado del ejército, no sé, o Beatriz desde Argentina, con la especificidad histórica de cada país, ¿no? Beatriz, querías decir algo. Sí, yo me había notado, a mí me parece que, bueno, como buena historiadora tengo que recurrir a los procesos por ahí de surgimiento de estas cuestiones, ¿no? En términos de localizarnos como sujetos en tiempo y espacio para pensarlo, porque si no tal vez parecen como abstractos o universales, como dice Estela, qué es la verdad o si todo... Bueno, todos sabemos que comisiones de la verdad, justicia transicional, justicia reparatoria, juicios por la verdad, surgieron básicamente para dar cuenta de estos procesos de violaciones masivas a los derechos humanos después en la segunda mitad del siglo XX, tanto en América Latina como en Europa, como en África. Y uno diría, bueno, ¿y por qué no estaban antes? ¿Que antes esto no pasaba? Lo que pasa es que antes pasaba, simplemente que la perspectiva y la estrategia de mirar esas enormes masacres, esos enormes generalizados o genocidios, bueno, estaban dentro de las lógicas de las guerras, de las lógicas territoriales, de la lógica de la imposición imperial, del colonialismo, etcétera, etcétera. O sea, como categorías, como concepto, no era, a nadie se le ocurriría pensar en juzgar a Gran Bretaña por el gran tráfico de esclavos africanos por crímenes de lesa humanidad, ¿verdad? Sin embargo, lo era, pero no digamos, nosotros no le ponemos ese nombre al tráfico de esclavos del siglo XIV, el siglo XV, el siglo XVII. Entonces, contextuando esto para la segunda mitad del siglo, me parece que nosotros tenemos en nuestras manos algo que es muy interesante, que es ¿por qué aparecen estos conceptos? Y yo creo que básicamente es, por un lado, porque la propia debilidad de los estados y de las sociedades en las que han ocurrido estas enormes violaciones de derechos humanos o crímenes o genocidios y algo que decía Pablo al principio, sus imposibilidades desde lo cultural, desde lo político, desde lo institucional para dar cuenta de esto y a su vez estos procesos de incapacidad local, regional, nacional tuvieron la contrapartida de la internacionalización de la justicia, ¿no? Por eso aparecen los conceptos de justicia humanitaria. Nuremberg abre, digamos, como juicio extraterritorial y extranacional a crímenes con todas las características que tuvo Nuremberg, que no es
por ahí no es para pensarlo, para profundizarlo acá. Digo, en esos contextos yo creo que el valor de las comisiones de verdad y el valor de estos conceptos, ¿dónde está? En frenar el negacionismo. Fundamentalmente el frenar los procesos negacionistas de sociedades, poderes, estados y conglomerados o coaliciones responsables de estas masacres, de estas violaciones, que intentaron y que lo siguen haciendo, intentan colocar a estos grandes crímenes bajo mantos justificatorios de guerra, enemigo interno, subversión, comunismo, narcotráfico, no sé, restauración de intentos de guerra de castas, lo que quieran, pensemos Bolivia, pensemos Chile. Entonces me parece que la función fue frenar el negacionismo, hubo crímenes de estados, hay responsables, hubo masacre. No estamos en condiciones de juzgarlos, nuestro armado institucional no nos lo permite. Bueno, pero estas comisiones de verdad, y en esto que esté la pregunta, me parece que ponen el eje en decir, esto sucedió. Acá están las pruebas, acá están los sobrevivientes, acá están las víctimas, acá hubo una masacre, acá vino el Estado y se llevó a esta gente, acá estuvo estos paramilitares y hicieron esto otro, acá hay violación masiva de mujeres. Esto sucedió, esto pasa. Y acá, bueno, hay múltiples consecuencias de estas verdades, ¿no? Son verdades empíricas, hay prueba, hay testimonio, ahí está la comisión, ¿no? En el rescate, la Argentina, la gran comisión de verdad de la Argentina fue la CONADEP, ¿no? La Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, ni bien comienza la democracia, bueno, esta fue la gran comisión que dijo, ni los desaparecidos, era una entelequia, decía Videla como dictador, no se sabe dónde están. Bueno, no, la CONAVI decía, sí, nosotros no sabemos dónde están, pero sí pasaron, estuvieron torturados en este lugar, estuvieron presos aquí. Es decir, ahí me parece que frena el negacionismo. Ahora, y acá viene, después de mucho tiempo, digamos, yo hablo de la segunda mitad del siglo, estamos ya en la segunda del 21. La pregunta que hay que hacer, si me parece que ahí está tal vez nuestra posibilidad de discutirlo más, es, bueno, si estas comisiones de la verdad, nosotros sabemos que no pueden evitar ni esquivar la necesidad de los estados de juzgar, de condenar y de sancionar, porque sin esa otra parte, el proceso de apertura de la verdad para mí es inconcluso. Claro. O sea, la CONADEP en la Argentina, sin el juicio a los comandantes, es un proceso inconcluso. Es un proceso que queda tal vez como, y acá sí el desprestigio con el tiempo puede correr en la idea de que es un relato, y que es un relato relativo de ciertas víctimas o a quien le pasó. Y acá me parece que es el punto nodal de donde estamos hoy parados en América Latina y donde estamos parados en un montón de momentos, ¿no? Bueno, ¿qué hacer con esta verdad? Ahora ya frenamos el negocio. Ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿Vamos a un proceso de sanción? ¿Vamos a un proceso de condena? Si es una justicia transicional, ¿transicional a qué? ¿De qué a qué estamos transitando? ¿Estamos transitando una etapa de fin de la impunidad o estamos transitando a cierta gobernabilidad o cierta cuestión que nos tranquilice? ¿O lo hacemos para que la comunidad internacional nos favorezca con otro crédito importante y no nos azoten en los tribunales internacionales con alguna otra cuestión? Entonces, pensando en Israel, pensando en el conflicto Palestina, pensando en los armenios, así estoy pensando en todo esto. Bueno, a mí me parece que el paquete de problemas lo tenemos no con poner en duda el papel histórico y fundamental de esto, sino cómo construimos lo otro, ¿no? A la Comisión de la Verdad, bueno, a la transición a qué, ¿qué hacemos con esta verdad? ¿Qué vamos a hacer con esto ahora? ¿Qué vamos a hacer con estos informes? Y a mí me parece que ahí estamos en un momento deficitario, porque también tenemos un momento deficitario en lo político, pero bueno, me parece que esto es para otro puntito más. No, creo que es el punto, o sea, porque de lo que ustedes vienen trayendo, ¿no? Esta cuestión interesante
de asumir que la Comisión de la Verdad es para develar, para desencriptar, para abrir, para frenar el negacionismo, usando palabras de Beatriz en términos de ya un tiempo, de los 70 ahora, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y ubicar la verdad como frenar el negacionismo no es menor en términos de desafíos del futuro, ¿no? Creo que pusiste ahí un punto muy importante. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Frente a unos estados, ¿y qué hacemos con las comisiones de verdad como parte de las políticas de Estado? Y de un estado como Colombia, por ejemplo, ¿no? Que sabemos que es un poquito contradictorio, unos estados, cuando se convierte el derecho en política de Estado, en unos estados debilitados, unos más que otros, no sé, no me imagino Macri defendiendo estas comisiones, ¿no? Es imposible, no se puede pensar en estados de derecha, bueno, no sé, esta topología, ¿no? Ideológica, pero entonces, ¿cómo en este tiempo que de alguna manera nos colocan ustedes entre la articulación de la palabra de Pablo, de David y de Beatriz, ¿no? Muy interesante, desafiante además, ¿no? Esteban, a ver. Gracias, ¿cómo están? Bueno, al hilo de lo que vamos hablando, tengo varias ideas, voy a tratar de hilvanarlas partiendo de la última, ¿no? De cómo hacemos para que sea efectivo. Bueno, lo primero que querría de pronto decir, que parece una obviedad, pero que creo que es importante ponerlo sobre la mesa, es que una de las funciones básicas, fundamentales de la verdad, de la construcción de la memoria histórica, pues tiene que ver con digamos, propiciar vías, abrir puentes, abrir avenidas para la reparación integral de las víctimas. Tiene que ver también con abrir la puerta a la posibilidad de lograr, digamos, garantías de no repetición. Y tiene que ver también con, aún sabiendo, por supuesto, que los seres humanos pues somos el único animal que tropezamos 1, 2 y 1000 veces en la misma piedra. Entonces, hablar de garantías de no repetición, pues sabemos que es complicado, pero definitivamente sin memoria y sin aprendizaje todavía es más sencillo caer en la misma piedra. Y además, el tema de la memoria y de la verdad es muy importante en términos de construcción de paz, en el sentido de la sanación de los individuos, de la sanación de las víctimas, pero también de la sanación del conjunto de la sociedad que se encuentra atravesada por una lógica de guerra, una lógica de violencia. No hay sujetos, ¿verdad?, que no estemos atravesados en América Latina por estas lógicas de la violencia. De alguna forma somos víctimas de la violencia e incluso podríamos llegar a decir que a veces participamos como victimarios de la propia violencia, entiéndaseme, ¿no?, cuando miramos hacia otro lado, cuando no reconocemos este monstruo de violencias directas y estructurales que azota nuestro continente, nuestros países, de alguna forma también participamos de esa rueda. Entonces, todos estos ejercicios de recuperación, de construcción colectiva de la memoria histórica y de establecimiento, esclarecimiento de la verdad, tienen un sentido importante para la sociedad en términos de sanación y, por tanto, también en términos incluso, sobre todo en los países que han pasado por conflictos armados, o como Colombia, que está inmerso en una guerra, por mucho que haya firmado un acuerdo para el fin de la contienda entre uno de los actores de las insurgencias y el propio Estado, pues decimos, entramos en un proceso también de perdón y de reconciliación. Un perdón y una reconciliación que tampoco se puede decretar desde las estructuras de poder, que es un proceso que se debe construir colectivamente, en el que todos y todas estamos llamados a participar como sujetos de una manera sentipensante, porque esto es una cuestión también de las emociones y de los sentimientos que forman parte, ¿verdad?, del sistema humano, ¿verdad?, como personas, como sociedad. Y ese tipo de trabajos son fundamentales desarrollarlos a partir de comisiones y de procesos organizativos que trabajen el tema de la recuperación de la memoria.
¿Cómo hacerlo? Ante estados criminales que tienen las manos manchadas de sangre, que son estados construidos para la guerra y por la guerra. ¿Cómo hacerlo también con una comunidad internacional timorata que mira para otros lados y que es cómplice incluso de las barbaridades que se han producido y se continúan produciendo en América Latina, incluyendo golpes de Estado, los últimos golpes de Estado de carácter 2.0 o como lo queramos llamar, ¿verdad? Que empezamos en Honduras en 2009 y hemos tenido el último, afortunadamente, en Bolivia ahora, pues en las últimas elecciones, la cosa parece bueno, pues reconducirse, pero no hay que olvidarse de que fue el último de los nuevos golpes de Estado que se han venido generando en América Latina con la connivencia de la comunidad internacional. Entonces, ante este escenario, ¿cómo poder desarrollar procesos? Más difícil aún en Colombia, donde las bombas siguen cayendo, en guerra abierta. ¿Cómo generar estos procesos de memoria histórica, de verdad y de reparación integral? Bueno, pues yo diría que de a pocos. Y yo diría que en ese sentido es fundamental el trabajo que están desarrollando las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos populares, las iglesias de base y etcétera. Un montón de entramados de organizaciones sociales y políticas que buscan de alguna forma esclarecer hechos y construir este tejido de la memoria con otros y con otras, porque es fundamental que el proceso sea participativo y sentipensante. Y esto, por supuesto, que no le hace gracia a quien tiene la posibilidad de imponer su verdad. No le hace gracia a quien tiene la posibilidad de decretar cuál es la verdad oficial, de decretar el olvido y de decretar el silencio. Pero sociedades que se han construido a partir del olvido y del silencio son sociedades profundamente fracturadas. No hay más que ver lo que nos sucede en América Latina, pero también echar un ojito a Europa. Uno de los ejemplos, en mi opinión, he tenido la ocasión de vivir en España durante largos tiempos de mi vida y yo tengo la sensación de que uno de los problemas graves sociopolíticos que tiene España en estos momentos es precisamente no haber abordado este proceso de memoria y de verdad en relación con la transición. Con esa transición de una dictadura genocida a una supuesta democracia homologada a las democracias europeas. Hay 100.000 muertos en las cunetas, enterrados en España, y es una cuestión que no se puede hablar. Y esto tiene que ver con la situación de ruptura y de identidades sociales y de nacionalidades que existe en España en estos momentos. Es decir, juega una corriente de fondo en la ruptura, en la pérdida, probablemente la pérdida de la última colonia que le queda al Reino de Castilla, que es Cataluña. Dicho esto, creo que hay una serie de elementos importantes que digamos, para poner el punto digamos, esperanzador del proceso. Yo creo que las comisiones de la verdad en la actualidad, por responder también a otra de las preguntas que hacía Estela, no es que no interesen, no es que no interese a la juventud, no es que la sociedad pues, no esté como atenta o con ganas de reflexionar al respecto, sino que de alguna manera se ha logrado imponer una posición, una idea de manera hegemónica sobre el conjunto de la sociedad, según la cual es mejor mirar para el futuro. Es mejor no hurgar en las heridas del pasado. Es mejor no revolver, ¿verdad?, en las peleas entre hermanos. Y esa idea que se ha impuesto y es hegemónica en el sentir y en el pensar del común de la ciudadanía es muy perversa. Y hay que transformarla y hay que revertirla, pero eso no es sencillo. Y en mi opinión creo que hay algunos elementos clave para poder trabajar esto. En primer lugar, tratar de que estos procesos de construcción de memoria y de verdad se desarrollen con liderazgos, con una ascendencia moral y ética sobre el común de la ciudadanía muy importante. Las comisiones que han logrado tener estos liderazgos muy reconocidos de manera transversal por el conjunto de la población han tenido más éxitos que otras. También creo que es importante el acompañamiento permanente del proceso por parte de organizaciones y movimientos populares. Y esto también en el sentido de la movilización. No podemos hablar, sobre todo cuando hablamos de construcción de memoria histórica y de verdades de las bases, si no hablamos de la correlación de fuerzas y de la necesidad absoluta de la movilización social para que esto pueda estar en la agenda pública y realmente se den pasos para lograr garantías de no repetición, etcétera. Y por último, un elemento que me parece importante y es con el que quizás más dificultades estamos teniendo, que es la construcción de esa idea fuerza, a partir de la cual logremos generar una bandera alrededor de la memoria y de la verdad. Es decir, y sobre eso tenemos probablemente mucho trabajo que hacer de carácter pedagógico, de carácter artístico, de llegar a las comunidades, de reencontrarnos entre los afines y los diferentes para seducir a los ajenos.
Si no logramos seducir a los ajenos, a aquellos que miran para otro lado en esta situación, lo tendremos difícil. Por lo menos ese es mi planteamiento. Bueno, interesante. Traía en estos encuentros que va generando IPECAL y Cavilando, perdón, una de las cuestiones que traía Beatriz era el imperativo ético de generar las condiciones de no repetición, que lo traes ahora Esteban, y también este imperativo ético de memoria, verdad y justicia. Sin embargo, vos traes ahora una cuestión que no es menor en términos de memoria, y traes, pareciera, no digo, a ver, ¿no? Me pareció percibir que traes un problema en cuestión, como una cuestión intergeneracional. Vos decís, no es que los jóvenes no crean, ¿no? Pero después decís, los jóvenes tienen demasiado puesta la mirada para adelante, no vayamos para atrás, o sea, y esa es una cuestión, ¿no? Que tiene que ver con las elecciones, con la participación, porque vos hablás también de la participación de la ciudadanía, de los movimientos, pero hoy estamos en un momento muy complejo en cuestiones de participación. Por esto mismo que vos traías de la mirada construida y que hace que la población sea indiferente. Pero ¿por qué lo es? ¿Por qué no se la cree, digamos? ¿Qué es lo que está pasando? Y creo que traes también, entonces aquí, tres cuestiones. ¿Qué está pasando con la participación ciudadana, la credibilidad y las apuestas de posibilidades? Y también traes lo intergeneracional y lo pedagógico. Y ahí tenemos otro problema. Si pensamos que incluso se ha cambiado deuda externa por educación en varios países de América Latina. Entonces acá traes unos desafíos bastante interesantes que tensan unas comisiones de la verdad que pareciera que su función es romper el negacionismo, pero que nos sigue quedando pendientes, digamos, ¿no? ¿Cómo están pensando ustedes desde su experiencia esto que podrían ser nudos problemáticos que ya empezaron a aparecer, que bloquean, que disminuyen la acción de las comisiones, y cuáles podrían ser como espacios de posibilidades, que son como necesarios, que son como este imperativo ético de generar las condiciones de no repetición? ¿Por dónde deberían pasar? ¿No? Esteban ya, digamos, hace algunas líneas, abre algunas puertas. ¿Cómo estarían pensando ustedes estas cuestiones, ¿no? En México, por ejemplo, con la gente joven, los feminicidios, las desapariciones, digamos, México es la necropolítica, ¿no? Tiene una presencia que no, creo que en otros países más bien la lucha es por la tierra, pero acá la necropolítica pasa por otros lugares, o en Antioquia, por ejemplo, ¿no? O cómo lo está viendo Eduardo, ahora desde Bélgica. ¿Cómo está mirando todos estos fenómenos? Bueno, yo creo que comienzo por lo que decía Esteban, y es el para qué la verdad. ¿Para qué la Comisión de la Verdad busca la verdad? Y lo uno a lo último que decía en esa búsqueda de la no repetición. Pero ¿quién es el que se debe comprometer a esa no repetición? En el caso de Colombia, miro que la justicia, la Jurisdicción Especial para la Paz, está dando bastante atención a aquellos militares
que se están acercando a contar sobre todo lo de lo que fue los falsos positivos en Colombia. Llegan los militares y están contando la verdad. Pero ¿qué tipo de verdad es la que estamos buscando? ¿La verdad institucional? ¿La verdad jurídica? ¿La verdad de los victimarios? ¿La verdad de los medios de comunicación? ¿O la verdad de las víctimas? Hay un conjunto variado en el cual debemos mirar cuál es la verdad a la que se tiene que llegar. Considero que se debe buscar esa verdad, porque en el fondo, ante esa gran impunidad que existe en Colombia, en México, frente a las actuaciones criminales de la fuerza pública, que alcanzamos más del 98% entre México y Colombia en impunidad cuando los actores son militares. Entonces, la verdad es un tipo de justicia social. Lo que no se alcanza en un despacho judicial, la Comisión de la Verdad logra llegar y sacar a flote esa verdad que duele, esa verdad que le duele a los colombianos. Y creo que Colombia, frente a América Latina, hemos llegado a la búsqueda de la verdad demasiado tarde. Y es tan tarde que en los años 2002 al 2006, en el primer mandato de la política de seguridad democrática, se asesinaron más de 7.000 personas en falsos positivos. Y por ausencia de esa verdad, por ausencia de esa justicia, se llegaron a más de 10.000 y nadie ha dicho absolutamente nada. Yo creo que es que las experiencias de las comisiones de la verdad de Bolivia, Brasil, Paraguay, Honduras, Perú, Argentina, Chile, Argentina y Guatemala no han sido capitalizados fuertemente por la sociedad civil. Por el contrario, esas experiencias las ha tomado en la institucionalidad para buscar mecanismos para no decir la verdad. En Colombia sucede eso. En Colombia estamos hablando de una comisión de la verdad, pero al mirar los hechos, no podemos decir que se está investigando únicamente esa verdad durante el tiempo que duró el enfrentamiento entre la FARC y el Estado. Porque es que a partir del 2016, cuando se firman los acuerdos, todavía venimos hasta el día de hoy, y yo creo, mirando la situación de Colombia, hoy estamos más grave en violencia que en los años, en la primera década. Creo ¿y por qué se da eso? ¿Por qué se da eso? Primero, porque faltó la verdad. Segundo, por la impunidad. La impunidad, faltar la verdad. Y tercero, porque es que el Estado se ha blindado y tiene agentes en todas las instituciones del país para evitar que la verdad salga a relucir. Y sí veo que en esa verdad en Colombia, desgraciadamente, se está buscando que de manera individual soldados y policías reconozcan su actividad porque jalaron del gatillo. Pero ellos no son los que se deben comprometer a esa no repetición. El Estado es el que se tiene que comprometer a la no repetición. El Ministerio de Defensa, los generales. Porque en el caso colombiano les digo lo siguiente: podemos llegar y cambiar toda la cúpula militar y todavía seguirán las violaciones de los derechos humanos, porque bien lo decía Pablo al inicio. Nosotros no tenemos una identidad como fuerza pública, sino miramos es hacia el norte. La identidad de los ejércitos
de nuestra fuerza pública es una identidad americana. Ya los militares en Colombia no le juran lealtad a la Constitución Nacional. Y de pronto en muchos países de aquí para abajo es lo mismo, sino le juran lealtad es a alguien que se coloca por encima de esa Constitución. En Colombia creo que la Comisión de la Verdad tiene mucho que hacer, pero desgraciadamente tiene poco tiempo. Desgraciadamente, frente al tema que me he dedicado a investigar, que son los falsos positivos, la Jurisdicción Especial solo ha abordado como un tercio de los falsos positivos que se presentaron. Sí, considero que esa Comisión de la Verdad tiene que también buscar esa verdad también por fuera de las fronteras, porque no es solamente los fenómenos y las violaciones que sucedieron en el país. ¿Quiénes nos formaron? ¿Quiénes formaron a las fuerzas militares y quienes los están encauzando para cometer las violaciones de los derechos humanos? El país tiene que escuchar, porque es que la responsabilidad no solamente es de los agentes que jalaron del gatillo, sino la iglesia al bendecir las armas, los medios de comunicación al desviar, al ocultar, al callar, y muchos empresarios están ahí detrás. Ellos tienen que sentarse en esa comisión de la verdad y contar los hechos. Muchas gracias, Omar, y como estamos entrando en una especificidad tan compleja y tan, digamos, de superposición de momentos históricos de América Latina, todos juntos en Colombia, ¿cómo escuchaste a Omar, Marta, y cómo te resuena esto que dice Omar? No te escuchamos, Martita. A ver si puedo abrir. Micrófono. Sí, gracias. Yo creo que hay muchas de las dimensiones que plantea Omar que son preguntas fuertes, digamos, para la Comisión de la Verdad en Colombia. Y creo que una de ellas, bueno, tal vez lo planteaban también antes, Beatriz, creo que planteaba esa diferencia entre la verdad histórica y la verdad jurídica. Y yo creo que es cierto, digamos, que requerimos ambas. O sea, en Colombia, pues afortunadamente ese sistema que se creó dio lugar a una dependencia, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, que tiene como función establecer responsabilidad y establecer castigos frente a esas responsabilidades de los actores armados. Yo creo que esa es muy importante, y es muy importante por lo que todos ustedes han dicho en un país con un nivel de impunidad tan grande. Pero entonces no me voy a detener ahí. O sea, creo que eso es importante, que hay que hacerlo y que eso hace parte, digamos, como de toda la verdad completa. Pero creo que en términos de la verdad histórica, claro, hay un sentido de comprensión de lo que ha pasado que es supremamente importante. O sea, un país, cualquiera de nuestros países que tiene décadas de conflicto armado, necesita comprender por qué, necesita comprender qué pasó, necesita comprender para qué, necesita comprender qué pasó con eso que nos pasó, qué nos pasó como sociedad. Esteban, lo decías muy bonito, o sea, con estas cosas pasan vidas, o sea, son vidas las que están victimizadas, vidas las que se pierden, pero el alma de estos países está fracturada. O sea, las huellas profundas de estos conflictos están en el alma de estas sociedades, y hay que interrogar esas almas. O sea, creo que el tema, digamos, de la responsabilidad, claro, hay una responsabilidad jurídica, pero creo que el sentido de la verdad tiene que ser no solamente para establecer quiénes son los responsables, sino para establecer qué responsabilidad tenemos como sociedad. O sea, creo que el tema no se soluciona cuando se dice es el ejército, o es el Estado, o es la guerrilla, o son los paramilitares. Creo que hay una parte de la respuesta, pero ¿qué nos corresponde como sociedad? ¿Qué nos corresponde como sociedad? O sea, yo creo que hay una, pues yo no soy comisionada, o sea, yo trabajo en la Comisión de la Verdad,
pero en mi rol, digamos, de investigadora hay un tema que me está preocupando mucho y que me lo estoy preguntando seriamente, que es por los grises, por esos lugares en los que usted no puede establecer claramente que es una u otra cosa, sino esas múltiples porosidades que se van estableciendo en unas dinámicas del conflicto armado. Yo me pregunto, me lo pregunto, digamos, seriamente, o sea, ¿cuál es la responsabilidad de una capa de la intelectualidad? O sea, ahorita decías, Estela, que nos hiciéramos preguntas incómodas, y yo digo, bueno, ¿cuál es la responsabilidad de una capa de la intelectualidad? ¿Cuál es la responsabilidad de un sector de la iglesia? ¿Cuál es la responsabilidad de un sector de la izquierda en la permanencia de la guerra? O sea, eso no es solamente un tema, digamos, de que ya sabemos quiénes son los culpables, sino que nos tenemos que hacer la pregunta también de en qué medida nos cabe esa responsabilidad. Entonces creo que este es un tema que es complejo. Yo creo que nos tenemos que disponer como sociedad a una verdad que será incómoda para todas. Ojalá todos nos sintamos incómodos. O sea, yo creo que estará bien hecha la tarea si todos estamos a disgusto. O sea, si nadie dice esto es lo que yo quería oír, sino que nos interroga realmente y nos mueve del lugar en el que estamos. Y por último, quisiera decir que bueno, en los países de ustedes donde ya se ha producido un informe, el informe, digamos, es como el objeto de la discusión, de la reflexión. Yo quiero decir que para mí, o sea, que estoy cerca, digamos, de lo que está pasando en Colombia, el informe será muy importante, pero es más importante lo que está pasando ya. O sea, yo creo que ya esto está haciendo preguntas. Son cantidades de organizaciones las que están produciendo informes, las más de 20.000 personas que ya han acudido a la Comisión de la Verdad en Colombia, con sus vidas ha pasado algo. Ha pasado, o sea, tiene que ser también este un escenario para generar unos espacios de escucha que dignifiquen esa experiencia, digamos, de las víctimas. Y por último, decir que Omar lo planteabas también, yo me interrogo también de cuáles víctimas hablamos, o sea, porque normalmente nos referimos a las víctimas como si fueran una unidad homogénea. Y esto yo creo que nos lo tenemos que decir, las víctimas no son una identidad, no hay una identidad de las víctimas. Hay una situación, hay unas situaciones de vulnerabilidad, de sujeción que se han vivido, pero hay la cantidad de interpretaciones y de sentires y de verdades que se construyen ahí que creo que tenemos que estar dispuestos también a escucharlas. Entonces, bueno, eso es como mi aporte, o sea, creo que realmente son muchas las aristas, pero que el tema, digamos, de la complejidad y de los distintos lugares desde los que se escucha, creo que es importante, digamos, poderlos definir. Oh, maravilloso, están abriendo puntos álgidos, ¿no? En perspectiva de crear nuevos espacios de posibilidades, ¿no? Y ahora vos traes algo fundamental, que es las interpretaciones, las construcciones, la comprensión, y eso habilita la entrada de los sujetos, sus subjetividades, ¿no? De lo simbólico, ¿no? De lo simbólico, no solamente de los cuerpos. No me gusta la palabra, pero no encuentro otra, los cuerpos masacrados, la violencia en todos sus niveles, ¿no? La locura, digamos, sino también el orden de lo simbólico que habilita a muchas de estas cuestiones que me parece que es lo que estás trayendo, ¿no? Como las versiones y las distintas interpretaciones y cómo eso se va a articular. Había pedido la palabra también Alicia, ¿no? De los Ríos. Muchas gracias. La verdad que son unas intervenciones, porque la idea no es tener respuestas inmediatas, sino, como decía, ir configurando un campo problemático que a todos nos haga bien y que nos dé posibilidad de seguir tejiendo, como dicen en Colombia, ¿no? Adelante, querida. Gracias Estela. Muchas gracias y buena tarde a todas y a todos. Un placer escucharlos. He estado haciendo aquí algunas notas. Yo trabajo desde la historia, soy historiadora, profesora aquí de la Universidad de Chihuahua,
pero Sí, también veo todo estamos esto. invadidos de historiadores hoy. Sí, Por suerte hay un psicólogo ahí em, y un educador. Pero, sí. mm, Sí, también trabajo esto desde mi experiencia, digamos, soy hija de dos militantes, uno ejecutado y una desaparecida de la Liga Comunista 23 de septiembre de aquí de México. Y pues desde ese sitio les comparto pues mis reflexiones, escuchándolos a todos. Y bueno, quisiera retomar un poco lo que la primera, digamos, llamada de atención que hace Estela acerca de las metodologías de donde vemos las comisiones de la verdad. Nosotros en México creo que siempre hemos mirado mucho hacia los ejemplos de la historia del tiempo reciente del Cono Sur, que ahorita me emocioné mucho porque veo que una de las compañeras está en Neuquén. Yo tengo una hija, la hermana de mis hijos, justo está en Neuquén, es México-Argentina. ¿en serio? Entonces, me siento muy conmovida porque me siento muy unida ya a la Patagonia, donde vive una chiquita que yo crié ahí con su papi. Y bueno, siempre justo hemos visto mucho los ejemplos del Cono Sur, ¿no? Hemos mirado mucho los informes, las comisiones de Argentina, de Chile, de Uruguay. Hemos estado muy pendientes intentando replicar los ejemplos, ¿no? Acá en México en el 2002, cuando fue la transición, y lo voy a decir entrecomillado, la transición política del priismo hacia el panismo, se dio este debate, ¿no? Y este debate en realidad, y también es algo que Estela lo puso sobre la mesa y otras compañeras lo han dicho, este debate se dio entre los llamados especialistas de los derechos humanos, ¿no? Entre la academia, los intelectuales, pero no se le preguntó a la comunidad de esa historia del tiempo presente con los saldos de desaparición, ejecución, que era lo que se quería. Se resolvió en esta entrada de administración de Vicente Fox, se resolvió, en vez de hacer una comisión de la verdad, se hizo una fiscalía especial, tiene un nombre muy largo, pero la conocimos como FEMOSP, ¿no? Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Empezó sus funciones en el 2002, acudió muchas personas, acudimos, yo soy abogada de primera carrera y entonces, además de interponer la denuncia de mi madre, interpusimos, fui la representante de diferentes familias por acá, por el estado de Chihuahua y Ciudad Juárez, ¿no? ¿Qué pasa? La FEMOSP la extinguen, la eliminan en el 2006 después de que se filtró un informe de la verdad, porque a ver, ¿qué es lo que hacen para poder sacar un informe? Dividen, la fiscalía está en manos de ministerios públicos y la Comisión de la Verdad, digamos, que también eran empleados de la fiscalía, donde intervinieron algunos sobrevivientes de diferentes organizaciones insurgentes de los 70s, saca un informe, pero lo sacan como en una especie de vendetta frente a las autoridades, que en este caso era un procurador militar el que da final a esta fiscalía, ¿no? Entonces, todavía después de un periodo muy frustrante para todas las familias y sobrevivientes que acudimos a esta instancia, todavía se replicó un ejercicio de la Comisión de la Verdad en el 2014 en Guerrero, donde hay específicamente en este estado, hay una comunidad de víctimas muy grande de la insurgencia, ¿no? de los guerrilleros. De la guerrilla, así es. Pero ¿qué pasa en México? Y eso lo decía una colega, Eugenia Alier, hace poco en el
Olmex cuando estábamos hablando de memoria y memoriales. Nosotros mirábamos hacia el sur, pero en realidad nuestra realidad nos acerca muchísimo más. Nuestro espejo tendría que ser Colombia, ¿no? Y a mí me ha hecho un montón de sentido esto porque, claro, nosotros hemos ido acumulando diferentes procesos de violencia política que se han estado mezclando con la violencia criminal, la violencia contra el narcotráfico, y entonces, hablando de metodología de nuevo, tenemos un montón de comunidades que no estamos siendo distinguidas en diferencias entre unas y otras. No se puede tratar igual a una comunidad de la insurgencia, digamos, sobrevivientes y familias con víctimas de delitos de lesa humanidad, que las de feminicidio, la guerra contra el narcotráfico, la guerra de la criminalidad, y llegaríamos incluso hasta Ayotzinapa, ¿no? Que es lo más cercano que tenemos nosotros en términos de autoridades por aquello del ejército y de la diferentes instituciones que participaron. Entonces, ¿qué tenemos hoy en México que nos dificulta mucho para una comisión de la verdad? No podríamos tener una comisión de la verdad porque somos un montón de comunidades traslapeladas que comúnmente se están atendiendo en términos de urgencia, ¿no? Somos un montón de actores. Eso es muy simbólico cuando se junta, recién había ganado Andrés Manuel López Obrador, que se junta con comunidades de víctimas diferentes. Yo creo que nunca previeron la gran diferencia que había unos con otros. Es decir, las rastreadoras, las compañeras que están buscando hoy los huesos de sus hijos, de sus hijas, esposos y esposas, no son, incluso ayer que presentaron un libro, Mirna lo decía, nosotros no queremos castigo a los responsables, queremos saber dónde quedaron los cuerpos de nuestros hijos, ¿no? Mientras para nuestra comunidad es muy importante el esclarecimiento, pero que va unido, por supuesto, con el castigo a los culpables, ¿no? Nosotros ahora en las comunidades de víctimas y de sobrevivientes familiares de la insurgencia, hemos estado trabajando alrededor de diferentes instancias que están trabajando la política pública de memoria y de verdad. Hemos estado colaborando, incluso es una Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos, donde han estado saliendo diferentes iniciativas, pero para nosotros el problema más grande continúa siendo el acceso a la justicia, ¿no? Eso es, y sabemos que tenemos de frente, nos topamos de frente siempre con la pared de la justicia militar, de los militares, y es algo que tenemos que poder hablarlo con las autoridades. Y también estamos viendo como un problema de frente que los perpetradores están muriendo. Regularmente la creación de esta memoria ha estado en los hombros de las comunidades de los sobrevivientes. ¿Cuál es la propuesta que hemos tenido nosotros? Y ahorita que hablaba Estela de intergeneracional, y ya para terminar mi intervención, hay diferentes comunidades de hijos e hijas. Nosotros, por ejemplo, pertenezco a una que se llama Hijos e Hijas Nacidas en la Tempestad. Están los compañeros hermanos de Hijos México también, por supuesto. Pero desde hijos nacidos en la tempestad, hijos e hijas, nosotros estamos diciendo se tiene que trabajar forzosamente para que los perpetradores hablen. Hay que quitar el peso a los testigos desde las comunidades de sobrevivientes, ¿no? Las comunidades nuevas lo han podido hacer. Está incluso dentro de la ley de desaparición forzada.
cuando los perpetradores hablan, tienen ciertos beneficios para su condena, pero nosotros no, porque ni siquiera hemos podido llegar a juzgados. Nuestro derecho nacional nos impidió hasta el 2011 llegar a juzgados. Entonces, resumiendo, sí, evidentemente queremos acceder a la verdad, queremos trabajar por la verdad, pero creemos que esto está en manos del Estado y de los perpetradores, ¿no? Y por último, y en lo que hemos dicho sobre las políticas públicas de memoria y de verdad, es que esta no tiene que hacerse para las comunidades de víctimas. Si puede incidir en algo, tiene que hacerse diluirse al resto de la sociedad y no quedarse en lo que queremos las comunidades de víctimas, porque va a seguir siendo un círculo vicioso de que somos las mismas personas las que sabemos las mismas historias y terminándose nuestra generación, estas historias van a quedarse en el olvido, ¿no? Muchísimas gracias, Estela, y gracias a todos. Muchas gracias, ¿no? Realmente, bueno, una radiografía muy fiel, ¿no? Esto es como una caja de Pandora, realmente. Se va abriendo y creo que tiene que ver con unas cuestiones muy, no sé, del orden de lo simbólico, pero quisiera pedirles que en esta apertura, que seguramente los vamos a volver a invitar porque apenas nos donaron síntomas problemáticos para empezar como a repensar, ¿eh? Así que los comprometemos para un próximo encuentro, pero en este momento, ¿cómo cerrarían ustedes este espacio? En este cierre provisorio que vamos a hacer, hay una pregunta muy interesante de uno de los compañeros queridos, como es Alfonso, y él dice, ¿cómo piensan ustedes o cómo les parecería a ustedes que debería pensarse en cómo pedagogizar los informes? En esto que traía también Alicia, ¿no? O sea, excesiva sectorización por falta de justicia, pero los informes quedan ahí. ¿Cómo hacemos para que en esto que también traía Martita se abra procesos de comprensión en la sociedad, digamos, en el conjunto, ¿no? Dice, bueno, dice el compañero, ni en las escuelas, ni en las universidades, ni en ningún lado bajan los informes. Y digo baja a propósito, como que están allá arriba, ¿no? Entre los especialistas y los afectados. Las madres, ¿no? Las madres de Mayo, las madres de Ayotzinapa, las madres de las mujeres de Juárez, las madres, entonces, las madres de Soacha, las madres, bueno, cómo los organismos de desapariciones, conceptos que todavía no hemos ido profundizando. Entonces, ¿qué les parece que se podría hacer también con eso? Si lo han pensado, no hay que pensar todo desde ya, más bien este es un espacio de problematizaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo les gustaría a ustedes ir cerrando este espacio que ustedes construyeron maravillosamente? Los comentarios de la gente que está conectada por Facebook, que son muchos, muchísimos, los están escuchando desde Costa Rica, desde México, desde Chile, desde Brasil, desde Perú, desde Estados Unidos. Claro, no de todo Estados Unidos, estoy nombrando lugares de donde hay 1, 2, 3, 5 personas más, de Europa, porque bueno, hay una red de Cabilando que es muy amplia también, en distintos lugares de Colombia, desde ya, y bueno, y todo el espectro ipecaliano, que también está escuchando, mirando, sintiendo lo que están diciendo, y están muy,
muy sorprendidos con lo que están problematizando, ¿no? Entonces, ¿no? Frases como brutal, excelente, así que bueno, porque para ustedes a lo mejor no es tanto, porque ustedes han conocido y han construido espacios en relación a esto, pero para muchos de nosotros lo que están diciendo es ir como pedagogizando un problema. Bueno, Estela, quiero cerrar diciendo que, bueno, son muy importantes las comisiones de la verdad. No resuelven todo, pero es un paso muy importante para las víctimas y los sobrevivientes. No han sido gratis, han sido gracias a las madres de Plaza de Mayo, gracias a los familiares de las agrupaciones de acá, gracias a los hijos que ya tienen 40, 50 años y siguen luchando. Esa es una pedagogía de la resistencia que sigue viva, que sigue presente, que sigue en la calle. Seguimos hablando de nuestros ejecutados, seguimos hablando de nuestros detenidos desaparecidos, aunque los estados no lo hagan. Ahí estamos en Uruguay, en Argentina, en Chile, en México, en Honduras, en muchos lugares de nuestro continente, peleando y diciendo ellos están presentes. Lo que pasa en Chile con la represión del último tiempo es porque no se han atacado las causas, las raíces, el entrenamiento a la policía, a los militares. Por eso siguen disparando a nuestros estudiantes, a nuestros jóvenes. ¿Quién son? Muchos de ellos son nietos de nuestros detenidos desaparecidos, de nuestros ejecutados políticos, son gente de nuestro pueblo. Por eso la impunidad de ayer permite los crímenes de hoy. Nuestros familiares siguen en tribunales, son pocos los asesinos que han ido a la cárcel. Hijo en toda América Latina sigue realizando scratch, funa, denunciando que siguen libres los asesinos, y eso es una pedagogía de la memoria. Nosotros no nos olvidamos, y aunque pasen 100 años vamos a seguir luchando por saber el destino de nuestros desaparecidos, de nuestras desaparecidas, luchando porque haya justicia, porque se lo merecen, es un derecho, y no vamos a olvidar y no vamos a perdonar lo que pasó ni antes ni ahora. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Yo quería ahorita, había pedido la palabra para... Ay, perdón, Juan David, perdón. No, tranquila, no pasa nada, estamos conversando. Yo comparto la preocupación que expresa Alfonso, incluso la hemos conversado, cómo pedagogizar no solamente el informe, sino incluso en Colombia todo este proceso de negociación política, que yo siento como que esto se nos pareciera que hay una tendencia que se nos diluya y se nos pierda. También hay otro movimiento fuerte para recuperarlo y para mantenerlo, pero estamos en esa tensión. En ese sentido, con dos estudiantes, una de maestría y otra de doctorado, estamos haciendo un trabajo precisamente sobre esto, y le estamos preguntando, por un lado, a víctimas que han participado dando su testimonio, y por otro lado a víctimas pues, de diferentes actores que no han dado su testimonio y que incluso no tienen una referencia clara de la comisión, ni de la JEP, ni de ninguno de estos procesos. Yo estoy muy sorprendido. Todavía son cosas indicios muy leves todavía, pero hemos hecho ya varias entrevistas y me preocupa mucho porque en las unas la cotidianidad de la violencia, son personas en el sector de Granizal, aquí en Medellín, en la parte alta, en Bello, no en Granizal el barrio, sino en otro sector que es un asentamiento de desplazados muy grande, y la otra en Altos de Casucá, dos asentamientos, los dos más grandes que hay en Colombia. La cotidianidad de la violencia hace que no haya una percepción ni del acuerdo, ni de la JEP, ni de la comisión. Entonces, digamos que abruma una cotidianidad de una violencia que no acaba. Entonces, en ese sentido, sí es una pregunta, porque el informe, ¿qué impacto tendrá y qué consecuencias tendrá en la vida cotidiana de muchas de estas personas que en su cotidianidad no están experimentando ninguna transformación? Y ahí tengo una pregunta muy grande. Pero lo que más me sorprendió, eso no me parece sorprendente en la medida en que era esperable que estas personas
al estar, este es un país de 9 millones de víctimas y han dado testimonio 20.000 y bueno, hay muchas organizaciones y todo eso, pero estoy seguro que en el espectro de la gente que ha dado sus informes y todo eso siguen siendo una minoría y una gran mayoría que no sabemos muy claramente en qué lugar está. Pero hay un elemento que me ha sorprendido con algunas de las personas que incluso han sido líderes de movimientos y todo eso, es como una especie de agotamiento. Una especie de agotamiento frente al cinismo de este Estado, de la política en este país, a la forma como se ha ido generando esto. Yo sé que esto es consecuencia de todo lo que nos ha pasado a partir del plebiscito, y entonces un camino que iba hacia la esperanza termina estando en un lugar que a mí me preocupa mucho porque siento como ese agotamiento, esa desesperanza y como en algunas personas, obviamente, seguramente nos encontraremos otras cosas, pero me ha sorprendido mucho eso porque es coincidencial. Todavía estamos empezando esto, pero con personas que hablo siento de esto una especie de agotamiento y casi como, porque son personas que llevan muchos años en esto, como nos toca darle la posta a esta nueva generación que tiene otro marco. Y en ese sentido creo que aquí el movimiento de jóvenes, el movimiento estudiantil nos brinda una esperanza, pero esa esperanza está dada por una lógica distinta. Yo creo que lo que están movilizando ellos, la forma como se están movilizando, también todo lo que ha pasado con los indígenas, la amiga indígena, o sea, esas otras formas de resistencia, estas otras formas alternativas que están emergiendo en Colombia y que obviamente no es que desconozca todas las luchas anteriores y todo lo que se ha hecho, pareciera que nos están dando nuevas pistas de por dónde podemos ir, porque lo que me preocupa es precisamente que no solamente el informe, sino todo este proceso y todo este esfuerzo se termine diluyendo en medio vuelvo e insisto, en el cinismo en el que estamos metidos por la lógica, obviamente, del Estado y del partido de gobierno y quienes están alrededor de ellos, el gran capital y todo esto. Y un último elemento para cerrar. ¿Cómo logramos, y por eso pues he trabajado mucho en eso, cómo logramos que ese espectro de eso que llamamos de sociedad civil, pero que no es una sociedad civil organizada, que está ahí, que vive, no sabemos si en la indiferencia, en la indolencia, pero que cada 4 años la derecha y la extrema derecha movilizan a su favor? ¿Cómo logramos eso que llamaban los ajenos, Esteban, de esa forma tan bonita? ¿Cómo los llamamos? ¿Cómo los convocamos? ¿Cómo logramos que esto les mueva para que realmente podamos transitar hacia un impacto más real de estos procesos, el de la comisión en Colombia, de la Comisión de la Verdad, que esperamos ese informe con mucha esperanza, quienes hemos creído en ello, la JEP, el mismo proceso de negociación política, los procesos de negociación política que se necesitan seguir manteniendo con el ELN, con estas disidencias de las FARC que se han ido fortaleciendo precisamente por esa lógica del Estado de no cumplir el acuerdo, todo esto, ¿cómo logramos que ese espíritu se mantenga vivo y convocamos a estos ajenos para que puedan aportar en esa construcción? Muchas gracias Juan David, muchas gracias. Creo que esto ya están aportando núcleos de posibilidades, ¿no? Campos de posibilidades. Muchas gracias, muchas gracias. Frente a la pregunta de Estela, considero que debemos mirar cuando decimos que para qué la verdad, para qué ese informe de la verdad, esos informes no deben quedar en anaqueles, en bibliotecas. No deben, en Colombia se hacen investigaciones y después del informe lo empatan bonito y lo colocan en una biblioteca y bien interesante, pero no. Yo considero que se debe buscar unas estrategias innovadoras porque la población colombiana no lee. Nosotros no leemos. De pronto los quien va a una universidad, pero es cuántas personas van a una universidad, cuántas van a un colegio. La mayoría de la población colombiana no puede acceder a la educación, o sea, y no lee. Entonces sí se tiene que buscar unas estrategias innovadoras como a través del arte, la poesía, los cuentos, llegar y volver
esas letras, esos informes, despedazarlos y volverlos en instrumentos para que les llegue a la gente. En estos días en Colombia hay como un debate porque en un colegio sacaron una cartilla y en esa cartilla se le enseña a los niños qué es el paramilitarismo, qué son las chuzadas. Entonces están todos están diciendo, no, es que ese colegio es de comunistas, es de izquierdistas y todo. Sino más con una cartilla están haciendo ese escándalo tan grande. ¿Cómo será cuando se conozca ese informe de la verdad? Porque el informe de la verdad, como lo dijo Marta, va a incomodar a más de uno. Muchas gracias, Omar, por traer el sistema educativo. Nosotros allá tenemos anécdotas, ¿no, Beatriz? Del sistema educativo y la negación de lo que ocurrió. Muchas Sí, gracias. a mí me parece que, digamos, es complejo esta forma, pero es complejo para pensarla en el tiempo, ¿no? Hay una ansiedad lineal de la historia de creer que, bueno, yo creo que por supuesto las sociedades pasan por cansancios masivos con el tema, ¿no? Pasa en todas las sociedades, pasa a Ayotzinapa en México, la escuchaba a la compañera y bueno, tuvo un pico y cae y bueno, son los tiempos en que las sociedades también abrazan causas y las pierden y las dejan ir. Pero a mí me parece que acá hay una construcción en el tiempo que no es lineal, que es espiralada, que es de avances y retrocesos, y en la cual hay una apropiación por parte de la sociedad, siempre y cuando haya núcleos de permanencia, me parece a mí. La gran dificultad, yo insisto, porque para mí, para esto es lo inconcluso de un proceso de comisión de verdad, está dado por la no existencia de una condena, aún una condena social, una condena moral, una condena, si se quiere, en el plano del tabú, ¿no? En algún momento yo siempre digo lo mismo, la sociedad llegó a entender que el canibalismo era un tabú y que uno no se podía andar comiendo al otro. En algún momento se construye hay nociones que se construyen, como decía Humberto Eco, ¿no? El canibalismo, el incesto, es decir, la humanidad va construyendo estos lugares. Por supuesto que no es ni de una década a la otra, ni siquiera de un siglo a otro. Pero digo, a mí me parece que si en lo inconcluso, si los estados, si no hay un proceso de condena, si es jurídica mejor, si es social y moral, ayuda y acompaña. A mí me parece que los procesos que decía Alicia y que comentaba, y me pareció fantástica esa idea de que hay que pensar a México metodológicamente en otro espejo y no en el espejo del sur, del cono sur, a mí me parece que tiene que haber un proceso de condena y de sanción, porque si no, estas verdades que son tremendas terminan convirtiéndose en relato, que es distinto a la verdad. Hay una verdad empírica, ¿no? Nosotros no vamos, o sea, hay tumbas CNN, hay falsos positivos, o sea, hay una verdad que existe en lo empírico. Después está el relato, si el relato lo institucionaliza el Estado, si el relato lo institucionaliza la Comisión Internacional, si lo institucionaliza la Iglesia, etcétera, etcétera. Y a mí me parece que en esto que pregunta Alfonso, de cómo pedagogizar esto, yo frente a la ausencia de estados que están dispuestos desde el plano educativo, desde lo jurídico, desde la habilitación de los espacios de intervención, yo creo que acá hay que fuertemente jugar con las organizaciones de base de la sociedad civil. Yo creo que ahí son los actores, los sujetos fundamentales, ¿no? Es decir, y no hay duda, y a mí me parece, yo en eso soy muy optimista, hay una memoria histórica construida. Los jóvenes que saltaron hace un año en Chile saltan con una memoria histórica, porque se actúa y se piensa con memoria. Entonces hay una memoria histórica atrás, están los 70 atrás, está la lucha del pueblo mapuche, están la lucha de las mujeres y el movimiento de mujeres y lo que tiene que ver con los derechos humanos. Es decir, a mí me parece que hay una experiencia en la memoria histórica de nuestras sociedades
Y yo creo que hay que trabajar por ahí, sea en el pensar, sea en lo educativo, o sea, a mí me parece que la intervención está ahí sin dejar de exigir el lugar que tiene que tener el Estado, que es el Estado tiene que intervenir en la condena y en el fin de la impunidad. Sin ese proceso, para mí las comisiones de verdad corren el riesgo de quedar en el relato y en una disputa de relatos. Bueno, a mí me parece que hay que evitar la disputa, o sea, la disputa de relatos se va a dar, pero un Estado que condena, una justicia que logra esto, me parece que, digamos, termina dándole forma a ese proceso que inician, digamos, de una manera muy certera las comisiones por la verdad. Y yo creo que seguramente estamos transitando o caminando por esos lados, ¿no? Veo estas nuevas cuestiones que en Argentina tardó un tiempo largo, pero bueno, uno lo puede pensar en los momentos. A ver, yo voy a decir esto nada más, para no tener expectativas con los informes de la verdad. El informe de la CONADEP se agotó en 48 horas cuando salió. Ahora, ese informe no se puede leer. Nadie puede leer ese informe y nadie lo va a leer, porque es un relato de atrocidades. Ahora, sin embargo, yo me pregunto, ¿qué hizo que cada argentino o argentina fuera a comprarlo rápidamente por si se agotaba? ¿Por qué tenerlo en la casa? ¿Para qué? Me pregunto. ¿Qué era? ¿Era tener un pedazo de historia o la confirmación de una verdad? Bueno, es para pensarlo. Y ese informe de la CONADEP, ese famoso Nunca Más, tiene 3 prólogos. Porque los prólogos expresan las contradicciones de la sociedad argentina al momento de apropiarse de ese pasado reciente. Entonces, bueno, y ya lleva más de 30 años de publicado ese informe. Me parece que hay mucho todavía, y yo creo que va a haber un 4º prólogo y esto va a seguir. Pero bueno, eso me parece que es por ahí el cuadro de optimismo que podemos pensar en América con nuestros procesos, ¿no? Muchas gracias, Bea, muchas gracias. Yo voy tomando notas de todo, muy, muy interesante este cierre. Muchas gracias, Bea. Te escuchamos, Esteban. Muchas cosas que resuenan y para ser breve y un poco con las ganas de responder a estas últimas intervenciones. El Estado condena cuando se ve obligado. Punto. Y no se va a ver obligado si no logramos que se estructure un proceso colectivo que lo obligue. Y esto que es muy, muy, muy sencillo, es tremendamente complejo de lograr, porque obviamente si no tienes financiación, si no tienes amparo, si te están amenazando, si te están hostigando, si te están torturando, si te están desapareciendo, pues ¿quién va a querer meterse a este asunto, cierto? ¿Quién va a querer ponerse a trabajar y a dedicarse vida y alma, en cuerpo y mente a todo un proceso que tiene tantísimos riesgos y muy pocos beneficios en términos materiales? Eso es un elemento importante que creo que habría que reflexionar sobre eso, porque es difícil, ¿no? Un poco también la respuesta a Esther, ¿no? ¿Cuán difícil es generar procesos participativos que se sostengan en el tiempo? Porque es muy fácil decir, no, con autonomía, ¿no? Con autoorganización. Sí, bueno, compañero, dele, ¿no? Y aquí tenemos que valorar el proceso, por ejemplo, espectacular, histórico, de resistencia, hermoso, que por ejemplo he tenido la inmensa fortuna de conocer de primera mano del pueblo indígena en la CIN. Esta última, por ejemplo, Minga, me parece un ejemplo paradigmático de ese trabajo colectivo de siglos de resistencia y de construcción de otras maneras de hacer política, de otras maneras de construir, con un montón de problemáticas también dentro, no vamos a ser esencialistas, pero sí significa una alternativa real de otras maneras de construir un poder popular. Y en ese sentido creo que es donde podríamos poner el acento. Cuando la gente, Beatriz, esto me salta cuando decías lo último, todo el mundo fue a comprar el libro, ¿no? El informe. Digo, claro, porque era la idea fuerza
que permitía de algún modo una identidad grupal en torno a algo. Era una bandera que abrazábamos el pueblo argentino. Basta ya, ¿no? Cuando se consigue estructurar un movimiento social, como decíamos antes, que aglutina a ajenos y diferentes y seduce a ajenos, con una bandera, con una idea fuerza que nos estructura, damos un paso social que obliga al Estado a recular y que obliga al Estado a condenar. Lo que pasa que eso evidentemente no es sencillo. Y cuando hablamos ya, por último, de pedagogizar los informes, yo creo que tenemos que tratar de respondernos esta pregunta desde el otro paradigma. Si el informe está construido socialmente desde las comunidades con las gentes, no se necesita traducir ni bajar ningún informe, porque el informe lo construimos juntos y juntas, porque formamos parte de ese proceso de reflexión colectiva en torno a los hechos. Entonces no hay nada que traducir, porque lo estamos construyendo juntos, ¿cierto? Y ya tiene otro lenguaje. Estos son unos retos, por supuesto, metodológicos, y en ese sentido estoy muy de acuerdo también con lo que plantea Alicia. No es una cuestión solo de las víctimas, es una cuestión transversal que nos debe convocar poquito a poco a unos y a otros, ¿no? Ese diálogo, un proceso dialógico en el que las distintas lógicas están presentes y a partir de ahí tejemos. Todo muy fácil de decir, muy bonito incluso. Ahora póngase a hacerlo. Y ahí están, pues evidentemente, como planteaba Pablo, pues compañeros y compañeras que han dado la vida, el trabajo, el esfuerzo para poder hacerlo y que están tejiendo todavía pues la verdad y la memoria bajo las balas y bajo las bombas, sobre todo en Colombia, ¿cierto? Quisiera decir algo, solamente agregar, comparto pues mucho de lo que se ha dicho, pero quisiera agregar solamente un elemento, y es que la verdad no es solamente la verdad del horror y de la tragedia y del sufrimiento. O sea, creo que la verdad también es la verdad de la capacidad que la sociedad ha tenido para resistir y para confrontar. Entonces creo que al menos nosotros nos lo hemos planteado, es un informe, la verdad, tiene que permitir a la sociedad transitar hacia otro lugar. O sea, no puede ser un informe que nos deje en el pasado, que nos deje en lo que pasó, en lo que sucedió, en lo que nos hirió como sociedad. Tiene que ser un informe que nos permita como sociedad tener las claves para transitar hacia ese camino de la paz, y una clave importante es fuimos capaces de resistir. Hemos sido capaces de nombrar, hemos sido capaces de estar juntos de muchas maneras. Y creo que esa también es otra verdad, que la tenemos que decir y que tiene que ser el capital con el que contemos para construir la paz que queremos. Muy importante, sí, muy importante, fundamental diría, sí, sí. Muchas gracias, Esteban, muchas gracias, Martita. ¿Cómo cerrarías, Alicia? Pues muy contenta por escucharles en una serie de reflexiones, porque de repente la endogamia nacional a veces también hace daño, ¿no? Pensar nada más desde tus circunstancias. Y ahorita con lo que dice Marta, pues es interesante, es muy importante pues subirnos el ánimo, el optimismo, ¿no? En un país donde tenemos 80,000 desaparecidos, aproximadamente es el último registro, ¿no? Contemporáneo de personas desaparecidas hasta hacía 3 meses. A veces es muy difícil ser optimistas, ¿no? Aunque sabemos que las resistencias y que continúan, ¿no? Hasta el día de hoy. Entonces, yo dejaría, Estela, con que yo creo, en México no sé si sea probable una comisión de la verdad en estas circunstancias, ¿no? En la tragedia nacional, en donde podemos pensar que vivimos 2 pandemias, la pandemia del COVID y la pandemia de la impunidad, ¿no? Justo hoy aparecía en la jornada que nuestro estado, por ejemplo, en términos del contexto, es el único que ha regresado al rojo por el peligro del COVID, pero justo ayer encontraron en un basurero hoy
lo encontraron 8 cuerpos, ¿no? En Ciudad Juárez, 2 mujeres y 6 hombres. Entonces, evidentemente la impunidad es digamos, lo que regula. Y podríamos decir que la verdad es pedagógica, pero la impunidad se sobrepone siempre en nuestro país, ¿no? No tengo alguna receta en esas circunstancias, excepto de que siguiendo, insisto, lo de Marta, todavía hay mucha gente movilizada tras del destino de sus hijos, de sus hijas, de sus, ¿no? Los guardianes de los territorios, los pueblos indígenas. Entonces habría que poner también la mirada sobre esas acciones que nos llaman a la vida y no nada más a la muerte, ¿no? Por último, podría decir que hay mucho trabajo desde la sociedad civil y de la academia. Por ejemplo, el documental de Marisela Escobedo, que fue recientemente expuesto ahora en Netflix, ha causado, ha podido diluirse en esas comunidades donde decíamos que no son de víctimas y que alcanza, que la gente se ha enardecido como un ejemplo, ¿no? Entonces me parece que hay que llegar a más gente, hay que sacarlo de las comunidades de víctimas, el problema, y evidentemente se trata de las formas en que narramos estas historias, ¿no? Ahí lo dejaría, Estela. Muchas gracias a todos y a todas. Una tarde muy rica. Gracias. Fantástico. Yo quiero decirles, en nombre de Cavilando y de PECAL, que estamos sumamente agradecidos, y lo que vamos a hacer es transcribir este encuentro de hoy, porque, y compartirlo con ustedes, y como una, digamos, una especie de puente para que sigamos trabajando, porque hay mucho por hacer, y sobre todo ustedes han sido muy, digamos, muy flexibles, no tematizaron nada, fueron circulando por situaciones del presente, por síntomas problemáticos, por posibilidades, pero lo que queda como y con unas ideas, fuerzas muy claras, como por ejemplo esta necesidad de buscar estrategias innovadoras en términos de posibilidades que articulen intergeneracionalmente, ¿no? Y eso no es menor, o qué símbolos y qué semánticas articulan y convocan, como fue el Nunca Más en su momento en Argentina, el lugar de lo micrológico como espacio de potenciación de posibilidades. El también asumir, aunque no lo dijeron directamente, pero pareciera, el reconocimiento de unos estados, que el estado no desaparece como cosa, digamos, el estado está ahí, pero como un cierto agotamiento, dijo David, ¿no? En la capacidad que esa cosa tiene para instituir subjetividades y organizar pensamiento. Y eso sí que nos convoca a todos para poder, desde los lugares que estamos, porque a veces, por eso el lugar de lo micrológico acá no es menor, empezar a configurar estas pedagogías del estar siendo en la historia de la construcción de la verdad como justicia, como alguno de ustedes dijo, ¿no? Una cuestión importante, la verdad no son relatos. La verdad no son relatos, porque los relatos pueden tener no son solo relatos, ¿eh? Relatos que se institucionalizan, sino que son convocatorias a poder construir formas de condena necesarias, ¿no? O sea, y formas de prácticas y de relaciones de no repetición, ¿no? Y esto de la verdad no es solo la verdad del horror, ¿no? Sino que es también la verdad de todos los que pudimos contribuir a sostener lo posible,
más allá del horror, y que pudimos, que eso es todo un tema, en términos semánticos, en términos de relatos institucionales, porque a veces por parte de los relatos institucionales hay una exageración en el horror que entrampa más que posibilita. Entonces esto, la verdad, no es solo la verdad del horror, sino que son las claves para transitar a la paz, y que hemos sido capaces también de construir, ¿no? Entonces creo que ustedes nos dejan ideas, fuerzas, conceptos y o categorías emergentes que podríamos retomar. Entonces vamos a transcribir y lo vamos a compartir también en las redes para que también quienes nos escuchan puedan sumar sus sentires y sus pensares, ¿no? Bueno, queridos y queridas, gracias infinitas por esta donación y por este compartir generosos de ustedes, y que los buenos vientos nos acompañen en nuestra patria grande para seguir construyendo espacios de posibilidades. Muchas gracias. Que estén Bueno, todos. gracias. Luego, un abrazo Hasta pronto, a todos compañera. y Muchas todas. gracias. Gracias. Abrazos. Chao. Adiós. Salud. Chao. Hasta luego, gracias, bye, abrazos. Abrazo.